Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todas ustedes, a todos. Agradecerles su presencia. Ojalá y pudieran compartirnos su video, su pantalla, para que podamos tener un contacto un poco más cercano, aunque sea virtual, ya que vamos a hablar sobre la consultoría filosófica. Estamos en un taller abierto, gratuito, que tiene como título ¿Qué es la consultoría filosófica? Me presento con ustedes, mi nombre es José Enrique Rendón Ortega y soy uno de los formadores del Diplomado en Consultoría Filosófica que impartimos en el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CECAPFI, que tiene varias sedes. Una está aquí en México, en Ciudad de México, en donde está un servidor. También ahí está CECAFI en Colombia, CECAFI Italia. Y bueno, ahorita con las cuestiones de las plataformas, pues hemos podido tener alumnos de muchas nacionalidades, sobre todo de habla hispana. España, Colombia, Perú, Cuba, muchos lugares de México, Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues muchísimo gusto en darle la bienvenida. Héctor, que va a estar aquí acompañándome, Héctor Montañez, bienvenido. Va a ser aquí mi apoyo logístico. Iván David, bienvenido. Ya que estás por acá, Iván David Mora, bienvenida. Laura Monzón. También bienvenido Manuel Martínez, Sara Torres, Aremi Lascano y Ana Karen, que están aquí conectados y conectadas. Pues bienvenidos a todos. Y bueno, aquí de lo que vamos a platicar un poco es precisamente qué es la consultoría filosófica. Voy a dar algunos datos históricos, algunas definiciones, algunos conceptos sobre qué es y qué no es la consultoría filosófica. Y voy a pedirle a alguno de ustedes con la que pueda yo hacer una pequeña práctica de consultoría filosófica. Es decir, yo voy a ser su consultor filosófico y uno de ustedes va a ser él o la consultante, para que vean un poco vivencialmente, ya que es un taller, cómo se realiza una consulta filosófica. Nada más voy a pedir aquí a mi asistente si me puede pasar un cuaderno con una pluma, porque se me pasó. A ver si aquí me lo pueden facilitar. Muchísimas gracias, ahorita me lo hacen llegar. Muy bien, para poder hacer esta práctica. Bueno, nada más preguntarles así rápidamente, Iván David Mora, si nos quisieras comentar qué te trae por aquí, cuál es tu expectativa para este taller. Hola, buenas noches a todos. Buenas Bueno, mi noches. nombre es Iván Mora, yo soy venezolano, actualmente estoy viviendo en el Perú desde hace ya varios años. El tema filosófico, pues es un tema sumamente amplio, interesante y también complejo, si se puede decir. Me llamó bastante la atención y aquí comparto algo muy breve. Yo siempre fui muy crítico con el tema del TikTok, siempre me pareció algo así como perder el tiempo absurdamente. Sin embargo, allí fue donde conocí a Héctor, que publica material, Ujú. y terminé en el Instagram y terminé aquí. Entonces, básicamente me llamó la atención consultoría filosófica, como él lo explica en el video, en su promoción allí, en su cuenta de TikTok. Es la forma en que la filosofía ayuda a solucionar problemas. Es una especie de aplicación de la filosofía, pero para la vida diaria. Entonces, esa utilidad me llamó tremendamente la atención y por eso estoy aquí. Perfecto, Iván David, pues bienvenido. Bienvenido que nos escuchas allá desde América del Sur. Muy bien. Vamos con Laura Monzón, si no te gustas presentar, nos dices tus expectativas de este pequeño taller. Buenas tardes, mi nombre es Laura Monzón. Eh, bueno, yo estoy aquí porque el director de mi tesis, estoy haciendo la maestría en tanatología, y el director de mi tesis fue el que me presentó a este centro, a CECAPFI, y entonces entré a la página de Facebook y ahí fue donde me enteré pues este taller gratuito, ¿no? Digamos, para mostrar la manera, ¿no? En cómo se hace esta consultoría filosófica, y dije, bueno, pues voy a ver cómo es, porque de hecho mi intención es enlazar la tanatología con la filosofía, precisamente para, dentro de lo que viene siendo los procesos de duelo, principalmente aquellos que están
relacionados con este problema existencial de la muerte y las pérdidas, el dolor, todo eso, poder abordar a partir de allí la elaboración del duelo con algunos pacientes, obviamente que no sean duelos complicados, ¿no? Y al mismo tiempo también personas que no estén en duelo, pero que les interese toda esa situación existencial, pues también poder colaborar con ellas y participar en lo que es la consultoría filosófica. Qué importante esto que mencionas, Laura. Me estabas acordando, y aquí tengo seguramente el libro, una obra del padre Pérez Valera, que habla precisamente sobre la muerte, es un sacerdote jesuita, pero lo aborda desde la parte filosófica. Cómo podemos entender la muerte, pues desde cómo nos puede ayudar la filosofía, porque si bien la psicología ha hecho muchos aportes, la tanatología, que es una rama muy especializada para la elaboración de las pérdidas, ¿cómo nos puede ayudar? Entonces, si la consulta filosófica, las herramientas que brinda la filosofía ayudan a los sujetos a poder pensar mejor la muerte, creo que es algo muy, muy importante. Pues bienvenida, Laura, creo que es muy importante esto que comentes. Gracias, gracias. Vamos ahora con Manuel Martínez, si gustas presentarte, nos dices tu expectativa de este taller. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Martínez, soy estudiante de filosofía en la UNAM y conocí el proyecto de consejería filosófica por uno de mis profesores. Entonces, explorando un poco sobre las salidas de filosofía, es que me acerco al taller con la intención tal vez de cursar el diplomado. Ok, muy bien, pues bienvenido, Manuel, que estás en Ciudad de México. Laura, ¿tú estás también en México? Bueno, ¿desde dónde te vemos? Bueno, yo soy de Ciudad de México, pero ahorita estoy viviendo en Ensenada, Baja California. Yo creo que en unos meses me regreso allá a la ciudad. Ah, muy bien, en Ensenada. Bueno, pues saludos a todas las personas que nos van a escuchar por allá en el norte del país. Vamos ahora con Sara Torres, gusto en verte, si gustas presentarte. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, yo soy Sara, yo me encuentro aquí en Querétaro y bueno, mi interés de estar aquí y mi motivación un poco es como conocer un poquito más también sobre la consultoría filosófica. Sí he tenido algunas aproximaciones, algunos contactos y bueno, yo soy psicóloga, psicoterapeuta y digamos que en los últimos meses, en los últimos años me he dedicado un poquito como a tender estos puentes entre la psicología y la filosofía. Acabo de terminar, ahorita que escuchaba yo a Laura y sobre su tesis y todo esto, yo acabo de terminar un diplomado en tanatología existencial y ahorita estoy cursando también otro diplomado en diálogo existencial. Entonces, he encontrado pues que está súper lindo este puente, ¿no? Entre la psicología y la filosofía y que de pronto siento que hay como cosas que se me quedaban sueltas y huecos, ¿no? En cuanto a mi práctica, en cuanto a mi aproximación a la psicología y que de pronto ahora estoy encontrando que esos huecos y esas partes que no lograba yo como atar, justamente las estoy encontrando en la filosofía. Entonces, creo que esta aproximación a la consultoría filosófica me interesa mucho también porque creo que puede ser algo que podría enriquecer muchísimo mi práctica profesional y por supuesto, pues también a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mucho de mi interés de estar hoy aquí. Muchas gracias. Pues eres muy bienvenida, Sara. Hay que acordarnos que la psicología, pues es hijita de la filosofía. Yo no me compro el asunto que la psicología comenzó en 1879 con la creación del primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, con Wundt. La psicología Totalmente de acuerdo. La psicología empezó con Platón. Si nos ponemos en la filosofía occidental, el primero que hizo un tratado del alma fue Platón. Si uno lee el Fedón, pues ahí empezamos, por lo menos desde la parte occidental, a hablar de psicología y que ahí está, ¿no? Pues muy bienvenida. Y bueno, vamos a pedirle a Ana Karen también que se presente, por favor, si gustas comentarnos desde dónde nos escuchas.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Cruz Santiago, los escucho del Estado de México. Pues yo vine aquí para conocer un poco del tema sobre la consultoría filosófica. Soy profesora de educación básica a nivel primaria y pues vengo aquí para saber qué relación podría tener la consultoría filosófica en la práctica educativa. Entonces, creo que esa es más que nada mi inquietud y espero disiparla aquí. Gracias. Híjole, pues bienvenida, Ana Karen, súper pregunta, ¿no? ¿Qué puede aportar la consultoría filosófica? Nada más para dar un detalle así chiquito, existe además de la consultoría filosófica, vamos a ver que hay muchas prácticas, pero ahorita voy a hablar de eso, pero existe la filosofía para niños, una metodología muy bonita creada por Matthew Lipman, en donde con las herramientas filosóficas, que son las herramientas de la lógica, el pensamiento crítico, y como dice Lipman, con el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, se empieza a trabajar con niños muy pequeñitos para ayudarlos a problematizar y a entender lo que les pasa. Entonces, bueno, pues bienvenida, Ana Karen. Y también la consultoría filosófica puede ayudar a los niños y jóvenes. Una de las diferencias entre consulta filosófica y filosofía para niños es que la consulta filosófica es de tú a tú, es de una persona a otra persona, es un encuentro entre dos personas. Y la filosofía para niños es una comunidad de diálogo, se hace con un grupo de personas y se está pensando con toda una grupalidad. Pero bueno, no me voy adelantando mucho con eso, pero bueno, algunos de los comentarios que quería yo hacer. Y también, Héctor, si quieres presentarte, por favor, eres muy importante para CECAFI y si nos platicas un poco ¿por qué estás en CECAFI? Gracias, Enrique. Hola y saludos a todas y a todos. Es un placer saludarlos, conocerlos, ya ahora sí en la virtualidad. Pues mi nombre es Héctor Montañez. Yo también acabo de concluir mi diplomado en prácticas filosóficas ahora entre noviembre y diciembre del año pasado y me encargo de estar apoyando en la difusión de medios digitales con el equipo de CECAFI. Entonces, pues van a estar encontrándome sobre todo en redes sociales, en Instagram, en TikTok, haciendo la divulgación, la difusión, sobre todo de prácticas filosóficas y compartir pues experiencias de lo cotidiano, cómo llevamos las prácticas filosóficas, consultoría, filosofía para niños y entre otras a la vida diaria. Y yo sí, en el caso que ustedes traigan alguna duda, yo ya estoy llevando a la práctica tanto la consultoría como la filosofía para niños en ambientes de bachillerato con jóvenes. Entonces, sí hay mucho donde puedan sacarle provecho, beneficio, pero sobre todo ayudar a generar mentes muy creativas y con un pensamiento lógico. Entonces, pues bienvenidos a todos y a todas y estoy para apoyarlos en este proceso de inscripción o que puedan iniciar su diplomado con nosotros. Muy bien, Héctor, pues bienvenido. Seguramente poder luego compartirnos tus experiencias ya de la filosofía aplicada. Y es con lo que quisiera yo empezar, ¿no? Hay que hablar un poquito, por ejemplo, de filosofía, de la filosofía aplicada, la filosofía práctica, la práctica filosófica y luego las prácticas filosóficas. Comenzando con la filosofía, yo no sé ustedes, pero bueno, yo que estudié filosofía, me vieron como un bicho rarísimo cuando dije que iba a ser filósofo. Y lo primero que me dijeron, y todavía se está riendo, que seguramente le han de haber dicho lo mismo, pero lo primero que me dijeron es, te vas a morir de hambre. O sea, los filósofos se mueren de hambre. Si estudias historia, teología, letras, por un lado, y como que no se entiende. Pero yo afortunadamente pude, como siempre fui muy rebelde y nunca me preocupó un poco la presión social, pues estudié filosofía y una de mis enseñanzas, muchas que tuve en la carrera, fue la de Roberto Cruz, que en paz descanse, uno de mis profesores, que decía, ¿para qué sirve la filosofía? Y nos decía, la filosofía no sirve para nada. ¿Por qué? Porque sirve para el todo. Así nos decía. O sea, la filosofía no sirve para nada porque sirve para todo. Yo allí aprendí a pensar, la filosofía me salvó la vida literalmente la filosofía en un momento muy crítico existencial que tuve en aquellos momentos y eso me ayudó a entender muchísimas cosas. Entonces, es por un lado una disciplina, una forma de ser
sabemos que la filosofía es este amor a la sabiduría. Desde la tradición occidental sabemos que viene de los griegos, nos ayuda a pensar, a problematizar nuestras vidas. Y efectivamente, pues sí, uno un ente raro, ¿no? Cuando uno estudia esta pasión, porque también yo quisiera decir que la filosofía es para valientes, ¿no? Que saben que se van a morir de hambre, entre comillas, porque no es cierto, no nos morimos de hambre, tan no es así que aquí estamos. Y hoy por hoy la filosofía, como un cuerpo de conocimientos, es absolutamente necesaria para estos tiempos que vivimos. ¿Qué sería ahora con estos tiempos que vivimos de 2 años con el COVID-19, con tantas pérdidas, con tantos problemas? ¿Cómo significar nuestras vidas en un país que tiene un problema tremendo a nivel político de divisiones? ¿Cómo podemos entender ahora la situación que vivimos a nivel mundial? No vamos a hablar ahorita de política, pero hay una filosofía política, hay una ética, hay una estética, hay una teoría del conocimiento. Es decir, la filosofía nos ayuda a pensar todo: el arte, la estética, la cultura, la política, la sociedad, la moral, la religión, lo que ustedes quieran, la educación, por supuesto, hay una filosofía de la educación. Y hoy por hoy los filósofos somos muy necesarios. eh, y así como a los psicólogos se les necesita mucho, sobre todo por estas épocas de crisis emocional y de pérdidas, y a los tanatólogos, creo que a los filósofos nos van a necesitar todavía por mucho tiempo. La filosofía no está muerta, todavía está en este sentido. Y esto me lleva a hablar de lo que se conocería como la filosofía práctica. La filosofía práctica o aplicada es lo que entendemos, por ejemplo, como la ética. La ética quizás como una rama de la filosofía es cómo aplicamos estos conocimientos a la conducta, a nuestro quehacer cotidiano. Eso es lo que entendemos como una filosofía práctica o una filosofía aplicada. Y esa filosofía, que forma parte de un cuerpo de conocimientos, cuando uno estudia una licenciatura en filosofía, es lo que se ve allí. Pero cuando hablamos de práctica filosófica, es decir, con el nombre invertido, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con un nuevo movimiento, si queremos llamarlo así, en el que estamos inscritos, por lo menos Héctor y yo, inscritos a nivel simbólico. No es que haya una escuela de esto en este sentido, sino que fue común darle la vuelta al asunto. Por ahí Herr Achenbach, que es uno de los iniciadores, un filósofo práctico alemán que todavía vive, es de los primeros que se le ocurre poner un consultorio filosófico y empezar a hablar de asesoría filosófica. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo la filosofía podemos ponerla al servicio, como si el filósofo fuera un asesor de la problemática común de la persona común y corriente que vive su vida, de los tantos millones de personas que estamos en este mundo, y cómo podemos entender y significar nuestras vidas? Porque eso era lo que hacía Sócrates. Sócrates iba caminando por Atenas, y lo peor que podía pasarte como ciudadano ateniense es toparte en la calle con Sócrates, porque te cuestionaba, te empezaba. Si uno lee los diálogos de Platón, pues el Cratilo, el Fedón, todos los diálogos que están allí, son estos diálogos de este personaje de Platón, que se pone a platicar con la gente común sobre por qué hacen las cosas. Incluso se puede hacer con los niños también. O sea, en filosofía para niños, uno puede decirle a un niño cómo te llamas, y puede decirme Enrique Rendón, voy a decir mi nombre, ¿no? Y entonces yo podría decirle, oye, Enrique, ¿y tu nombre es importante? Sí, ¿y por qué es importante tu nombre? Es decir, esos son los tipos de preguntas que podemos empezar a manejarnos en una consulta filosófica o en la práctica filosófica en especial. Es decir, la filosofía trabaja con preguntas y con cuestionamientos. Y lo que importa no es la respuesta, sino el problematizar, el preguntar. La filosofía es para dejarnos un poco incómodos. A lo mejor, y seguramente Sara me podrá corregir, que es psicóloga, a lo mejor como uno como psicólogo trata de mejorar el estado emocional, que la persona esté menos ansiosa, menos deprimida, y en la consulta filosófica y en la práctica filosófica se trata de
generar una cierta inquietud existencial, como movernos de nuestro lugar de confort en el que estamos para empezar a preguntarnos. En este sentido la filosofía es subversiva, es incómoda, porque pone a pensar a la gente. Y entonces en ese sentido es subversiva la filosofía. Entonces la práctica filosófica empezó a abogar con esto, a tratar de llevarlo de filosofía. De repente, por el transcurso de los años y los siglos, se fue quedando en los cubículos, en las universidades, y se volvió un poquito el club de Toby, y lo digo con todo respeto, en donde solamente los filósofos escribían cosas inentendibles para otros lectores que eran otros filósofos, porque el público común no entendía lo que escribían. Entonces, se volvieron tan especializados en su lenguaje que escribían para otros filósofos, que los leían y los descalificaban porque, pues, creo que el gran pecado del filósofo académico se llama soberbia. Entonces, la gente común se perdió. Entonces, Gerhard Achenbach nos trae de regreso la filosofía para el uso, porque eso era lo que hacía Sócrates. Y entonces, del concepto práctica filosófica, si lo pasamos al plural, podemos hablar de prácticas filosóficas. Y aquí sí podemos ya hablar de este movimiento que incluye a muchos quehaceres prácticos. Uno es la consulta filosófica, que es lo que nos tiene ahorita acá, pero otro es la filosofía para niños o con niños. Otra práctica filosófica es el café filosófico, que es otra metodología para trabajar. Otra metodología que yo recuerdo en este momento y que he hecho es la caminata filosófica. Y también está la filosofía para organizaciones, y también estarían los talleres filosóficos. Todo esto, este panorama que les planteo de consulta filosófica, talleres, filosofía para niños, café filosófico, caminata, filosofía para organizaciones, es lo que conforma este corpus que todavía no está del todo definido porque lo estamos co-creando entre una gran comunidad de filósofos, lo que conforma las prácticas filosóficas. Una de estas prácticas es la consultoría filosófica. Y lo primero con lo que podemos relacionar la consultoría filosófica es casi siempre con la psicoterapia. De repente sería como muy raro decir, voy a consulta. ¿Y con quién vas? Con mi filósofo. Ah, caray, no, pues a consulta se va con un terapeuta, bueno, con una consulta psicológica. Entonces, la primera diferencia que hacemos aquí es que nosotros, los consultores filosóficos, no atendemos pacientes, porque la consultoría filosófica no es psicoterapia, no hacemos psicología. Entonces, con la gente que trabajamos es nuestro consultante. Y Gerhard Achenbach lo pone como que esta persona que atendemos es nuestro visitante. Así lo pone en estos términos. Me parece un término como muy, muy lindo, muy bonito. Alguien que viene a visitarnos, a pedirnos que lo auxiliemos en su manera de cómo ve las cosas con nuestras herramientas que le podemos proporcionar. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el filósofo? El pensamiento crítico, el análisis, la síntesis, una palabra que se llama problematización. A mí me encanta problematizar. De hecho, una de las palabras con las que a mí pues realmente no me gusta mucho es la palabra facilitador, porque la misión de un filósofo, o por lo menos la mía como consultor, no es facilitarle la vida a nadie, es problematizar. Es decir, más que facilitador, yo soy un complicador. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué existe el odio? Todo ese tipo de preguntas podemos irlas pensando en conjunto con las personas que no tienen que ser filósofas en el sentido profesional para poder indagar en estas dimensiones. Alguna vez, hace muchos años, un niño muy pequeño, de 7 años, me decía, oye, Enrique, la luna es tan grande como la Tierra. Le digo, bueno, no tan grande, pero sí es muy grande. ¿Es un planeta? Digo, bueno, podría ser un planetoide. Hasta ahí el niño era el niño curioso astrónomo. Pero cuando me dice el niño, oye, ¿y la luna cuánto pesará? Pues millones y millones de toneladas. Y me dice, oye, ¿y si la luna es tan grande y pesa tanto, por qué no se cae a la Tierra? Ahí es una pregunta filosófica, planteada por un niño de 7 años. O sea, uno puede decir, bueno, es que puedo hablar en términos de física, de astrofísica, en términos científicos,
pero allí lo que el niño ya estaba preguntando era por el orden de las cosas. ¿Por qué hay un orden? ¿Por qué la luna no se cae? Si está aquí, la veo en el cielo, y ¿por qué no cae a la tierra? Es decir, ¿cómo está esa armonía o desarmonía? Eso es pensar filosóficamente, pensar profundamente, pensar, digamos, nuestras vidas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos? Un poco como dice el filósofo Fernando Savater en un libro muy lindo que me gusta mucho, que se llama Las preguntas de la vida. Y la primera pregunta de la vida que nos hacemos, dice Savater, es la pregunta por la muerte. Cuando nos damos cuenta que somos seres finitos. Y como dice Savater, cuando me di cuenta que yo iba a morir, empecé a pensar. Es decir, uno de los motores para que podamos tener un pensamiento crítico autónomo es precisamente la conciencia de la finitud y de la mortalidad. Entonces, la labor de consultor filosófico va a ser eso, brindarle las herramientas al consultante para que por medio, hay varias metodologías, pero una es que por medio de una pregunta, se arranque una pregunta con el consultante para poder empezar a trabajar. Y ver, lo que hay que ver es cuál es la cosmovisión que tenemos. Cada uno tenemos una filosofía de la vida, y si me pongo un poco psicoanalítico, tenemos una filosofía de vida en nuestros estratos inconscientes. Cuando decimos eso está bien, eso está mal, eso no se hace, esto está traicionando el valor de la amistad. Cuando hablamos de valores, cuando sentimos que nuestros valores son cuestionados, está tocando nuestra cosmovisión, nuestra filosofía personal de vida que nos hemos hecho y que se acabó de más o menos de construir un poco terminando la adolescencia, pero que la desconocemos hasta que algún suceso, alguna experiencia límite, como diría el psiquiatra y filósofo Karl Jaspers, nos sacude. Estas experiencias límite que nos cuestionan muchísimo las cosas. Entonces, bueno, no quiero echar como más rollo teórico al respecto sobre esta parte de la consulta filosófica. Lo que me gustaría es tener alguna voluntaria o voluntario con el que podamos hacer una consulta filosófica pequeña. Entonces vamos a ver quién de ustedes quisiera plantear una pregunta o algún tema, y yo voy a empezar como filósofo práctico, como consultor, a trabajar una consulta filosófica para que los que están en esta reunión y los que nos están viendo en las distintas redes sociales puedan ver de qué va la consultoría filosófica, porque el título de este taller es ¿qué es la consulta filosófica? ¿Qué es la consultoría filosófica? La mejor manera de decirles qué es haciendo una. Entonces, pues vamos a ver si Laura, Sara, Iván David, Manuel, Ana Karen, alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta y que la trabajemos como consulta. ¿Quién dice yo? A ver. A ver, me presto de conejillo de indias. Perfecto, perfecto, Laura. Bueno, preguntas hay millones, pero alguna que se te ocurra. Alguna, a ver, la clásica. ¿Por qué tenemos que morir? Ok, déjame apunto la pregunta. ¿Por qué tenemos que morir? Sí. Esta pregunta quisieras reformularla, hacerla más específica, dejarla así. ¿Cómo escuchas tu pregunta? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Cómo la escucho? Pues digo, en general los seres humanos somos entes finitos y todos tenemos que morir. Digo, yo tengo que morir. Entonces, igual podría reformularla como ¿por qué tengo que morir? ¿No? O ¿por qué voy a morir? Pero en general, pues creo que todos vamos a morir. Ok, y de estas dos preguntas, ¿por qué tenemos que morir o por qué tengo que morir? ¿Con cuál te quedas? Ok, me quedo con la de ¿por qué tengo que morir? Ok, ¿por qué tengo que morir? Ok, ahora lo siguiente es, ¿por qué haces esta pregunta? ¿Por qué esta pregunta? Porque estudio tanatología. Okay. Pues sí, en realidad porque tiene que ver con mi maestría, pues, ¿no? Al final de cuentas la tanatología habla de eso, habla precisamente sobre los duelos, el proceso de muerte, el dolor, ¿no? El sufrimiento relacionado con
con la muerte y con las pérdidas en general. Ok, estás mencionando algunas palabras que me gustaría poner ahorita en la mesa. Una es duelo, otra que dijiste es dolor y otra es sufrimiento. Para ti, Laura, ¿qué significa el duelo? ¿Cómo lo entiendes? Pues eso, el duelo son todas esas emociones que de una u otra manera la persona vive, siente cuando sufre la pérdida, ya sea de un ser querido o alguna pérdida significativa. Y bueno, a mí no me gusta manejarlo como un proceso de etapas estructurado, ¿no? Que es como se maneja mucho en la tanatología, sino más bien cada persona vive la pérdida de una manera diferente. Ok. Y cuando hablas de que cada quien lo vive de manera diferente, cuando dices pérdida, ¿a qué te estás refiriendo con una pérdida? Pues pérdidas en general que sean significativas. En este caso, pudiera referirme al fallecimiento de un ser querido, muy cercano, tal vez mamá, papá, algún hermano. Ok, ok. Pero pues, también puede ser la pérdida de una casa, de un trabajo. Exactamente, o sea, la pérdida sería como algo que puede incluir la pérdida de un duelo por una muerte, es una pérdida de una muerte, pero la pérdida también puede ser que pierdes el trabajo, pierdes una pareja, no porque se muera, sino porque se acaba la relación, pierdes una casa, pierdes salud. Y aquí la pregunta es, Laura, ¿tú crees que estas pérdidas de cosas o personas que no son muerte podrían vivirse como una muerte? Pues más como una muerte, como una transformación. Digo, sí, a final de cuentas es un ciclo, ¿no? O sea, muere, digamos, una parte de la persona, pero para comenzar otra cosa, ¿no? Es una transformación en la vida. Lo Es podemos decir, ver como una muerte. cuando algo muere o alguien se transforma, para ti, Cuando alguien muere, cuando algo o alguien muere, ¿hay una ajá, transformación? bueno, ¿para quién? Para las personas que nos quedamos, sí hay una transformación. Para la persona que se va, no sé. O sea, esas son, digo, yo ni niego la existencia de Dios, pero tampoco digo, afirmo que existe un Dios o que existe un más allá, ¿no? En ese sentido, sí soy bastante abierta, ¿no? Porque Ok, no esto sé. nos está metiendo en un buen problema, ¿no? Porque Sí. estábamos, fíjate, hablando un poco de por qué tienes que morir, por qué tenemos que morir, el duelo. Luego nos comentas que la muerte es una transformación y en algún momento tenía que salir el asunto de la existencia de Dios, ¿verdad? Y ahorita que hablas de la existencia de Dios, me acordaste, pues, la Suma Teológica de Tomás de Aquino cuando quiere demostrar por 5 vías la existencia de Dios. No acaba de escribir la Suma Teológica porque tiene un momento como místico Tomás de Aquino y se negó a seguir escribiendo lo poquito que le faltaba, ¿no? Yo, Y yo me acordé más de Unamuno, pero sí. de Unamuno, bueno, Sí. con el sentimiento trágico Sí, de la vida. exacto. Pero Sí. me acordé también uno de mis maestros, el doctor Sanabria, que decía, él siendo sacerdote, decía que de Dios no podemos decir que exista o que no exista. Imagínense un sacerdote católico que dijera, yo no puedo demostrar que Dios existe, pero tampoco puedo demostrar que no existe. Entonces, lo único que puedo estar seguro es que a Dios se le vive o no se le vive. Entonces, eso decía el doctor Sanabria. Regresando a esto, ¿por qué meter a la existencia de Dios o no existencia en esto de la transformación y la muerte? ¿Cómo es que lo ligas? Pues es que eso ya más bien depende de cada persona. Cada persona, hay personas que necesitan algo en qué creer para que les ayude precisamente a ir elaborando este duelo. O sea, aún más allá del psicólogo que se enfoca en la tanatología o del tanatólogo o del sacerdote o quien sea, hay personas que necesitan de la fe, pues, ¿no? Agarrarse de algo para poder salir adelante. Entonces, de una u otra manera, dentro de lo que es la tanatología, siempre tiene una relación muy directa y muy estrecha con la fe de las personas. Es decir, para ti la fe es importante.
Sí, me parece que es importante. Ujú. De una otra manera, los ritos y la fe son los rituales y la fe son, me parece, herramientas fundamentales para que la persona pueda elaborar sus duelos. ¿Qué te parece si hacemos una definición sobre qué es la fe? ¿Qué es la fe para ti, Laura? Para mí, ah, ¿qué es? Pues la fe es creer en algo, no necesariamente puede ser un ser superior, sino creer en algo, pero del cual no se tiene certeza de su existencia, pues. Es una creencia, O sea, ¿no? No es creer un en algo de conocimiento. lo que no se tiene certeza. Exacto. Pero De, que se cree que existe. Ujú. Y tú estás diciendo que esta creencia en algo que no se tiene certeza puede ayudar a las personas a resolver sus duelos o a enfrentarlos. Pues sí, Ujú. sí, ¿Por sí, qué? sí. ¿Por qué la fe puede ayudar a una persona a transitar un duelo? Ah, pues me parece que es por la situación del el vacío existencial que tienen muchas personas a la hora en que le quitas la fe, en que le quitas la existencia de un Dios. Las personas pueden, me parece, caer en un vacío, ¿no? Como dice Heidegger, ¿no? A final de cuentas, se precipitan directo hacia la muerte, a final de cuentas, hay la gran mayoría de las personas necesitamos algo de qué agarrarnos precisamente para no encontrarnos en ese vacío. Ok, Entonces es una manera de darle tranquilidad a la existencia, a la vida. pero aquí vamos a ver si no estamos generalizando. ¿Tú piensas que todas las personas en este caso que no tengan fe necesariamente llegarán a un vacío existencial de su vida si no tienen fe? Pues no, no creo, Meterle. digo, generalizo porque es así por lo común. Digo, ya si hablamos de cuestiones más específicas, bueno, pues ya será diferente. Pero una gran mayoría de la población mundial tiene una creencia religiosa. Entonces, más que nada en eso me baso. Ujú. Oye, ¿y cómo se podrán resolver? Tú estás diciendo, bueno, la gente que tiene una fe, una creencia en algo de lo que no hay certeza, puede ser un ser superior, puede o tiene herramientas internas como para poder transitar un proceso de duelo. ¿Es correcto? ¿Es lo que tú estás afirmando? Sí, yo creo que sí. Ujú. ¿Y Yo creo que cómo, sí. y cómo la van a hacer los que no tienen fe? Porque vamos a pensar que me concedes que no toda la gente en este mundo tiene fe, aunque la mayoría lo tuviera. O sea, no toda la gente tiene una religión. No, pero es que a final de cuentas también la ciencia puede ser algún tipo de fe, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que de pronto se diga el ser humano va a llegar a poblar Marte sin que en realidad haya llegado a hacerlo, es como tener fe en que la ciencia nos va a salvar de la catástrofe de la destrucción del planeta, ¿no? Porque en algún momento vamos a llegar a poblar Marte, no nosotros, pero sí las siguientes generaciones. A final de cuentas es trasladar la fe de un ser superior hacia, en este caso, la ciencia, que de una otra manera pudiera trabajar de esta manera, ¿no? Porque no es una certeza que vayamos a poblar Marte algún día, pero hay investigaciones, hay todo, y hay mucha gente que tiene fe que en efecto algún día poblaremos Marte, ¿no? Digo, son ejemplos. Sí, me parece muy bueno el ejemplo y que los pongas, porque yo estoy pensando si eso sigue siendo una fe o es una predicción científica basado en la probabilidad y en muchos elementos estadísticos con los que no me voy ahorita como a meter del todo. Entonces, lo que tú estás diciendo es que también se puede tener fe no nada más en algo religioso, sino en algo como la ciencia. Pues sí, de una u otra manera sí. Digo, porque predicciones científicas, ok, sí puede ser, pero aún no hay algo comprobado. Ujú. Entonces, pues por más predicciones científicas que haya, de todas maneras no hay algo contundente que diga que en efecto podemos llegar a poblar Marte, ¿no? O sea, sí, hay avances, pero de eso a llegar y poblar ya hay una diferencia bastante abismal. De lo que estamos seguros es que eso casi seguro no nos va a tocar a nosotros, Es muy probable que no. sino a Sí, generaciones exacto, posteriores, así es. ¿verdad? ¿No? Y entonces, mira, fíjate, cómo hablando por un lado de la muerte,
hablamos de la transformación, nos vamos a inclusive a tocar la existencia de Dios, y acabamos hablando del progreso de la ciencia. ¿Qué tendrán todas estas cosas en común, Laura? ¿Qué tendrán todas cosas en común? Pues no sé, pueden tener muchas cosas, pero ¿qué será? Precisamente el hallarle un sentido a la vida, pudiera ser. El que la vida tenga sentido. La vida, la muerte, el hecho de que estemos aquí, que tenga sentido. Digo, si le damos nombre a todas las cosas, vamos creando conceptos para darle sentido, ¿no? a la vida, al universo, a la existencia, ya sea a través de los conceptos, incluso a través de las matemáticas, todo sirve para darle un sentido a la vida, pues el hecho de estar aquí. Entonces, con esto que tú dices, si estamos hablando, por ejemplo, de la muerte o del duelo, también sería hallarle un sentido a nuestras vidas, hablar de la muerte. Exacto. A mí me parece que sí, el hecho de saber que somos, no de saber, sino más bien el hecho de interiorizar que en efecto somos seres finitos, le va a dar más sentido a la vida, pues. Porque vamos a saber aprovecharla mejor, ¿no? Sin embargo, por lo general los seres humanos barremos a la muerte bajo la alfombra, ¿no? O sea, sí sabemos que vamos a morir porque vemos la muerte del otro, pero no consideramos la muerte propia. Entonces, a veces incluso me parece que perdemos el tiempo en banalidades, que está bien, ¿no? O sea, digo, tampoco es que uno se esté martirizando todo el tiempo diciendo, me voy a morir. O sea, no es eso, pues, pero a final de cuentas el hecho de interiorizar y el entenderse como un ser finito le da mucho más sentido a la vida que el hecho de pretender barrerla bajo la alfombra y no pensar en ella. ¿Y por qué crees que mucha gente meta el tema bajo la alfombra y no quiera pensar en ello, el tema de la propia finitud? Pues yo creo que por miedo. Yo siento que es por miedo. Mucha gente le tiene miedo a hablar de la muerte. Es un tema tabú, por lo menos en nuestro país. A pesar de que cuando llegan finales de octubre, principios de noviembre, sí, todos nos burlamos de la muerte, pero es muy poca gente la que realmente se presta a hablar de la muerte en julio o agosto, ¿no? En noviembre sí, todos hablamos de la muerte. Pero hablemos de la muerte, hablemos de no sé, testamentos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de dejar las cosas en claro, porque nos vamos a morir, ahí sí ya mucha gente ya no quiere, ¿no? Pero llega noviembre y Día de Muertos, ¿no? Y que habrá que ver si no es una formación reactiva, como diría Freud, ¿no? Burlarnos de la muerte, cuando en el fondo, pues, exacto, seguramente yo coincido, ¿no? No es un tema fácil de abordar, pero yo no sé si sea fácil abordar el tema de la muerte o el de la finitud. O sea, es decir, que cada uno de nosotros se sabe finito, entonces hablar de la propia finitud, que tiene que ver con que algo se termina. ¿Tú qué piensas de eso, Laura? Pues no entendí muy bien o sea, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa de la finitud. De la finitud, ¿tú crees que sea igual o sean cosas distintas? Ok, son distintas, porque el hecho de considerarnos seres finitos, ya estamos afirmando que en efecto después, en el momento en que la vida termina, ya no hay absolutamente nada, ¿no? Es ahí, pum, se terminó todo. Y el hecho de hablar de la muerte como tal nos da un poco más cabida a pensar en que pudiera haber otra cosa después de la muerte. Me parece que ahí pudiera ser la diferencia. Entonces, sí, ya sea pensar en la muerte o pensarnos como entes finitos, cualquiera de las dos cosas de todas maneras angustia. Porque no hay certeza de que hay más allá, ¿no? Aunque se quiera o no se quiera, pero en realidad no sabemos qué hay. Y ante eso, bueno, mucha gente, la fe le ayuda, ¿no? Ante esa falta de certeza de algo que sea como claro de que hay algo después. Y para ti, Laura, ¿hay algo después o no hay nada? No sé.
Yo me A ver, declaro no, agnóstica. si quitamos el no sé, No sé. ¿qué podemos pensar? Pudiéramos irnos, como dijo Pascal, ¿no? A ver qué dijo Pascal, pero ver, yo quiero también qué dices tú. bueno, no recuerdo bien las palabras, pero sí dijo algo así como que pudiéramos pensar en que no existe un Dios o que sí existe un Dios, pero en caso de que no existiera y sí existe, tremendo problema en el que nos metemos. Entonces es mejor pensar en que sí existe, porque cuando nos muramos, si el efecto existe, bueno, pues ya no vamos a tener problemas con él y vamos a quedar bien, ¿no? Algo así dijo Pascal. No recuerdo bien las palabras, pero es una cosa. Fíjate cómo es una pregunta bien complicada que nos pasa a todos, ¿no? Porque mi pregunta es si existe algo después o no. No pregunté por si existía Dios o no. O sea, existe algo después de que cada uno de nosotros se desintegre atómicamente, ¿no? Habrá algo, pervivirá nuestra alma, conciencia, personalidad, yo, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Es que ese es el meollo del asunto, porque a final de cuentas, pues si la materia se va a transformar en otra cosa, o sea, la materia de una u otra manera va a perdurar en otra cosa, se va a transformar, pero ahí ya la cuestión de la conciencia, el alma, el ser, ahí es en donde está el meollo del asunto, pues. Me gustaría pensar, ¿no? De una u otra manera tengo esos conflictos existenciales, sí me gustaría pensar y reflexiono mucho en eso, ¿no? De que tal vez sí exista algo más allá, pero no sé. Entonces sí, son cosas que yo me cuestiono y me pregunto y voy en la búsqueda de, ¿no? Para, a final de cuentas, la certeza tal cual nunca la vamos a tener. Y yo creo que yo no, y dudo mucho que alguien realmente la tenga, pues, a menos de que vaya, se muere, regrese y nos diga, sí, ¿no? En efecto, existe un más allá, ¿no? Pero hasta ahorita no lo sabemos y son cosas que yo me cuestiono, ¿no? Y me parece que creo que la gran mayoría de las personas lo hacemos, tengamos una creencia religiosa o no. Ok, vaya tema. Vamos a empezar a cerrar esta pequeña consulta. Esto que hemos platicado de que no tienes como la certeza, ¿no? Más bien, entonces podrías aceptar que vives en la incerteza acerca de la existencia posterior a la muerte, de la existencia personal. Exacto. Sí, okay. Yo sí. O No sea, sé. estás en la incerteza y Yo puedes solo sé que no sé nada. y puedes Así. con esa incerteza. No, o sea, sí sabes que estás en la incerteza de que hay algo después. Claro. ¿Y cómo le llamarías a una persona, Laura, que está en la incerteza de la muerte? ¿Cómo le llamaría? ¿Persona en incerteza de la muerte? No, no sé. ¿Cómo se le llama una persona que no está segura si hay algo después o no de esta vida? ¿Cómo le ¿Pudiera ser un llamaría? agnóstico? ¿Agnóstico? Pudiera ser. ¿Tú eres una persona agnóstica, Laura? Yo sí me declaro persona agnóstica, porque no sé, estoy abierta a las posibilidades, ¿no? No puedo afirmar nada. Ya como una cuestión final, ¿cómo te autodefinirías como persona agnóstica? ¿Cómo me definiría? ¿Cómo es una persona agnóstica? ¿Cómo eres como persona agnóstica? Pues una persona que a final de cuentas está en la búsqueda, aunque sabemos que hay respuestas que nunca vamos a saber con certeza, pero seguimos en la búsqueda tratando de entender qué hacemos aquí, a dónde vamos, y en realidad como no lo sabemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos, estamos abiertos pues a todas las posibilidades, ¿no? Y al mismo tiempo me parece que dentro de lo que es precisamente la consultoría filosófica y la tanatología, eso es fundamental para estar abierto a todas las posibilidades de las personas, pues, ¿no? Y poder entablar una plática que nos lleve a algo, no nos lleve a nada, pero por lo menos nos da un poquito más de tranquilidad el hecho de platicar de estos temas, como sea tranquiliza, ¿no? O nos conflictúa. Eso ya dependerá de cómo vayamos abordando los temas, pero sí, tranquiliza. Sí, tranquiliza. Quizás nos haga sentir un poco entendidos porque estas inquietudes no creo que nada más sean tuyas y mías, sino de muchas personas.
Así Yo es. te agradezco mucho, Laura, esta consultoría. Nada más, ¿qué de esta consultoría, qué te das cuenta de esta consultoría? ¿Cuál es como el aprendizaje que puedes ver de este diálogo que tuvimos? Ah, pues me parece interesante porque en el caso de la consultoría no es el convencer a la persona de algo, ¿no? Sino que la persona busque sus propias respuestas, precisamente a través de estas preguntas, muy al estilo Sócrates, ¿no? El que la persona vaya encontrando su propio sentido, su propia filosofía y le dé sus respuestas a las preguntas que tiene, ¿no? Pero irla guiando de una u otra manera. Ok, Eso me eso es parece importante. el aprendizaje. ¿Y qué te gustó de esta consultoría? ¿Qué me gustó? ¿O qué no te gustó? Eh, no, de que no me gustó. Pues no, en realidad no es que no me haya gustado algo. Me pareció un ejercicio muy interesante. Me gustó bastante la forma en cómo se van abordando los temas. Lástima que fue tan cortito, si no podríamos seguir Ujú. platicando horas sobre estos temas. Eh, pero lo que no me gustó es que durara poco. Ok. Eso fue lo que no me gustó. Ujú. Pero me gusta la manera en cómo se aborda, ¿no? Cómo se van abordando a través de las preguntas, que la persona vaya encontrándole sentido a precisamente lo que está conflictuando, ¿no? Entre comillas, o lo que quiere saber, pero a partir de su propio pensamiento y de su propia filosofía. Perfecto, pues muchísimas gracias, Laura. Yo te agradezco mucho que hayas accedido a hacer esta práctica. Así es más o menos cómo funciona una consulta filosófica. Claro, nos podemos llevar, ahorita fueron pues escasa media hora, pero uno puede echarse una hora o más con este tipo de consultas. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? Iván David, Manuel, Ana Karen, Sara, Margarita, Natalie, bienvenida que anda por acá, o tú también, Héctor, algo que quisieran compartir, de qué se dan cuenta, qué pueden ver en este diálogo que tuvimos a Laura y un servidor. Margarita levantó la manita. A ver, Manuel, adelante. Sí. Lo que observé ahorita me pareció interesante como un buen ejercicio reflexivo. Sin embargo, a mí la duda que me queda es en cuanto a la consultoría en dos sentidos. Primero, ¿en qué se diferenciaría de otros procedimientos como las terapias psicológicas, la tanatología, el coaching, incluso las consejerías teológicas, Uh-huh. que cada una de ellas trata de abordar algunos problemas? Y eso me genera a su vez otra pregunta. ¿Qué tipo de problemas o de temas más bien se abordan en la consejería? Por lo siguiente, me pareció interesante el tema tratado ahorita, pero observé que se fue más hacia lo abstracto. No digo que esté mal, a mí me parece perfecto, por eso me gusta filosofía, ¿no? Pero no sé si tenga también un aspecto práctico, esto es al final de, no sé, X número de sesiones, yo pueda llegar a resolver la pregunta inicial que hacía, no recuerdo quién fue de los presentes, y pueda yo decir, morimos por esta razón y eso tenga un resultado en mí. O planteado de forma más sucinta todo esto, Uh-huh. ¿por qué debería de ser relevante para alguien común la consultoría filosófica? Gracias. Ok, ¿por qué es relevante? A ver, aquí hay varias cosas. Voy a tomar la primera pregunta de cuál es la diferencia entre la psicoterapia, el coaching. Hablaste también de consejería teológica. Eh, la diferencia con la psicoterapia es que en la psicoterapia, y aquí Sara pues también nos puede confirmar, es que en la terapia yo le he preguntado a Laura, bueno, ¿y esto te angustia? ¿Cómo te sientes cuando hablas de esto? Me hubiera ido más bien como la parte de las emociones, sentimientos, si esto le causa alguna problemática de dolor emocional eh, como en ese sentido, ¿no? En la psicoterapia estamos como buscando un alivio a la persona, una cura, por decirlo de alguna manera, una cura por la palabra, diría Lacan, hablando de psicoterapia.
el coaching se trabaja por objetivos. El coaching es: yo quiero llegar a esta meta, qué pasos tienes que hacer para poder llegar a ella. O sea, ese es el trabajo del coaching. Incluso también se habla del coaching existencial, que trabaja con la misma metodología. Yo quiero tener este sentido en la vida. Bueno, ¿cuáles son los pasos que tú vas a hacer? O yo quiero, vamos a pensar que quiero trabajar en mi muerte desde el coaching. Bueno, ¿qué pasos vas a hacer? ¿Vas a dejar un testamento? ¿A quién vas a dejar tus cosas? ¿Qué tienes que hacer para hacer todo este proceso? Es decir, el coach estaría como viendo, trabajando por objetivos para una cuestión de ese tipo. El consejo teológico, imagino que tiene que ver precisamente con la fe. Cuando uno puede acudir con, ¿cómo le llaman? Directores espirituales, que pueden ser los sacerdotes, como encontrar un consuelo en este sentido desde lo religioso. Eso es lo que yo podría decir. De hecho, en una de las clases del diplomado abordamos esto, hacemos una práctica con una persona en donde damos una sesión de consultoría, de psicoterapia y de coaching con el mismo problema para que puedan ver las diferencias. Eso es la primera parte. La segunda es: ¿por qué para la persona común y corriente es relevante ir con un consultor filosófico? Entonces creo que la pregunta es excelente, porque uno puede decir: bueno, yo voy al psicólogo porque estoy deprimido, o voy al coach porque quiero resultados rápidos y quiero que me ordene la mente, o voy con el director espiritual para encontrar paz desde lo religioso. ¿Por qué es importante ir con un filósofo? Yo diría que es para ponernos a pensar de una manera profunda lo que nos pasa, para afinar nuestro pensamiento crítico y para llegar a lo mejor a las mismas conclusiones que llega alguien con fe, pero desde el uso de las herramientas de la razón, que es con la que trabajamos los filósofos. Y luego algo bien interesante que pasó en esta plática: hablamos de fe, hablamos de Dios, pero no hicimos una plática religiosa. De hecho, uno de los grandes temas de los filósofos es la existencia o no existencia de Dios y de la fe como tal. Hay una filosofía de la religión, es decir, una reflexión. Entonces, la consulta filosófica es para alguien que quiere ponerse a reflexionar de una manera profunda y que eso de alguna manera puede ayudarlo a entender cosas. Hay gente que un apapacho del terapeuta es valiosísimo, pero hay gente que cuando entiende algo en la razón, también se le acomodan cosas en su propia existencia. No sé si esto puede ayudar un poco a responder señalamiento que tú haces, Manuel. Bastante claro, gracias. De que muy bien. Había otra mano levantada. Creo que Iván David, ¿querías comentar algo? Bueno, bastante interesante la forma en que con las preguntas Laura va desarrollando prácticamente todas las inquietudes que tiene. O sea, literalmente un bombardeo de preguntas y ella va sacando y sacando y sacando y sacando temas y mira, se ríe porque es cierto. El tema de la muerte es fascinante. Yo, en mi caso, por mi trabajo, yo trabajé en Venezuela como fiscal del Ministerio Público y tuve mucho contacto con la muerte en la morgue, ese proceso tan denso, tan grotesco tal vez. Sí. Y esa experiencia a mí me afectó profundamente y pues también leía mucho sobre el tema de la impermanencia en el budismo. En fin, uno va recogiendo de todos lados el tema de la muerte, también por la experiencia propia de perder familiares, amigos. Y la muerte es fascinante. La muerte es un tema fascinante. Yo creo que esa es la gran intriga y también chocando un poco tal vez y respetando las opiniones religiosas. Por eso se vende también todas las religiones, porque el premio te lo dan cuando te mueres. Hay un cielo, pero primero muérete para que puedas llegar a ese cielo. Hay un infierno, pero primero muere. Entonces, es un temazo de verdad que me pareció genial que fuera Laura la que se ofreciera allí como conejillo de Indias, porque el tema que ella toca pues es brutal, es universal. Sí, muchas gracias, Iván David. Sí, fui muy incisivo con Laura, pero porque me di cuenta que aguantaba un buen bombardeo de preguntas. También es algo uno que tiene que ir como midiendo, ¿no? Porque a veces uno tiene que empezar con preguntas más suaves, un diálogo, pero pues ella le entró luego al tema y fui como checando hasta dónde podíamos llegar, porque
preguntar así a veces es muy confrontante. Ajá. Sobre todo, por ejemplo, en culturas como la mexicana, no sé cómo sea en tu país, Iván David, pero en las culturas como la mexicana somos como muy sentidos. No nos gusta que nos pregunten las cosas así como tan de golpe, tan de porrazo. En México es como que hay que darle las vueltas a las cosas, ser demasiado amable, no ser tan directos. Y la herramienta filosófica no, lo que dice es, va la pregunta. ¿Por qué? Porque se trata como decía mi maestro Roberto Cruz, de hacer preguntas tumbativas. Es decir, que eso sacuda. Hay preguntas que nos sacuden internamente. Entonces, eso es como una cuestión importante. Y bueno, podríamos haber seguido platicando muchísimas cosas en esta parte. Yo lo que quisiera comentar para ya ir cerrando esta experiencia, bueno, le pedí primero una pregunta, hablando de la metodología a Laura, la tiene, le pregunto si la quiere reformular, la reformula, o sea, ¿por qué tengo que morir? La primera, ¿por qué tenemos que morir? Y luego le digo, ¿y por qué haces esta pregunta? Es decir, la primera pregunta es como el punto de arranque. Si la respondemos o no, que era otra cosa que preguntabas, Manuel, quizás sea lo menos importante. ¿En qué sentido? El chiste es empezar a pensar, a filosofar, porque si a los 5 minutos respondemos ¿por qué tengo que morir? Pues porque las cosas son finitas, pues se acabó el tema y ya no hay consulta filosófica. Es decir, lo que tiene que haber es como un poco como dice la canción de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ese andar es precisamente la consulta, ese transcurrir del diálogo que va haciendo de una y otra parte, y en donde el consultor está al mismo nivel que el consultante. Aquí no es una cuestión de poder, yo soy el doctor, yo soy el terapeuta, este es el paciente, no, es un diálogo de tú a tú. Entonces vamos hablando sobre muchos temas y yo me voy basando en los conceptos que ella va sacando: duelo, dolor, sufrimiento, pérdida. A algunos le pido que me los vaya definiendo hasta que lleguemos a la fe, a la religión. Toca el tema de la existencia de Dios, del vacío, y hay un momento en que yo digo, bueno, son demasiados conceptos. ¿Cómo los unimos? ¿Qué tiene que ver todo esto? Y le hago una pregunta, pues realmente muy fuerte a Laura, no en el sentido emocional, si le digo, ¿qué tiene que ver todo esto? Y ella dice, pues, a ver, hace todo un esfuerzo cognitivo para poder ajustar, y dice algo fabuloso, hallarle un sentido a la vida, al universo, a la existencia. Ajá. Y ya para cerrar, lo que le digo, lo paso a lo personal, porque bueno, la plática estuvo como muy en lo abstracto, ¿sí? Pero hay un momento en que yo digo, bueno, ¿cómo le llamas a una persona que hace estas cosas? Pues agnóstica. Y ahí aterrizo y digo, ¿tú eres una persona agnóstica? Sí. Ok, defínete como persona agnóstica. Entonces, dejamos de filosofar en la parte como totalmente abstracta y lo llevamos a la propia existencialidad de ella. Y ella dice, sí, soy agnóstica por esto y esto y esto. Y al final ya nada más le pido que me diga que aprende de esa consultoría, qué le gustó, qué no le gustó, como una manera también de cerrar la experiencia, y terminamos. Entonces, yo espero que con esto pues se pueda ver la diferencia entre estas cosas. Margarita Natalie nos pone aquí un comentario que no sé si me permitas leerlo aquí en el chat. Nos dice aquí, me pareció muy interesante la forma de la práctica y cómo se llevan a cabo los cuestionamientos para acercarse a la perspectiva y experiencia de la otra persona. Los otros son comentarios más personales que, bueno, no los voy a hacer a menos que Natalie me dé permiso, pero esto es lo que ella también nos comenta. Yo para ir terminando quisiera nada más compartirles una presentación que tengo aquí, para que vayamos viendo. Una presentación muy, muy breve sobre esto que, pues de qué va la consulta filosófica. Ya vimos que estamos, es un diplomado en consultoría filosófica que imparte el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CECAPFI, y también este diplomado está avalado por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Es un colegio de reciente creación, tenemos poco tiempo, 2 años de habernos creado. Su servidor es uno de los miembros fundadores de este colegio, estamos ya como un gremio constituidos como una asociación civil, porque nos pareció importante. Siempre las profesiones tienden a agruparse, está la Barra Nacional de Abogados,
la Asociación de Arquitectos, la Sociedad Médica, y pensamos que los consultores filosóficos era muy importante que pudiéramos tener una asociación que nos respalde con todo esto que estamos nosotros haciendo. Y bueno, ya para hablar rápidamente sobre este diplomado en consultoría filosófica, vamos a ver un poquito rápido en qué consiste. Vamos a empezar nuestra 17ª generación, es decir, ya tenemos bastantes generaciones. Y aquí lo que podemos comentar rápidamente, ya lo vimos en la práctica, bueno, que es la consultoría filosófica. Vemos que es una forma para acercarse y acercarnos a las bases del funcionamiento y la vida de las personas y los grupos en el contexto de las organizaciones de las que forman parte. Es una herramienta efectiva para ejercitar y ampliar el pensamiento y en la construcción de la autonomía. Es decir, que el sujeto piense por sí mismo. Sirve para hacer altos en el camino y redefinir rumbos, así como cuestionarse sobre lo que somos y hacemos. Si se trabaja con periodicidad, permite mejorar la vida personal y laboral, transformar las relaciones con los otros, ya que brinda una permanente confrontación, expansión y desarrollo del propio ser. La consultoría filosófica posee una gran versatilidad, se puede desarrollar en ámbitos diversos, tanto como consultor filosófico y transversalmente en otros espacios o disciplinas como tutorías, coordinación de grupos, entrevistas de trabajo, servicio al cliente, impartición de asesorías, etcétera, y lo que vaya saliendo. Entonces, quizás ahora ya pueda entenderse un poco más lo que sería la consultoría filosófica. Algunas de las herramientas con las que nosotros trabajamos es con el diálogo conjunto, la problematización, la conceptualización, la confrontación, el uso de ideas filosóficas para ampliar horizontes de pensamiento y acción, la relación directa con la experiencia y el pensamiento crítico. Si ustedes vieron esta consulta que hicimos pequeña, hubo diálogo conjunto, problematizamos el asunto, vimos conceptos, la confronté a la consultante, hice uso de algunas ideas de algunos pensadores, algunos filósofos, lo relacionamos con la experiencia y bueno, pues tratamos de hacer un poquito de pensamiento crítico. Era una consultoría muy pequeñita, pero creo que algunas de las herramientas pues más o menos se pudieron ver en esta consulta. Y bueno, pues cuál sería la modalidad en este caso del cursado. Vamos a ver que tiene una serie de actividades semanales teórico-prácticas, una serie de sesiones sincrónicas como la que tenemos ahorita en este momento. Son cada sábado, es una sesión sincrónica de 2 horas. Trabajamos también con libros, artículos y documentos gratuitos. También en este diplomado contamos con sesiones especiales con colegas de todo el mundo, es decir, de Estados Unidos, Inglaterra, Europa, México, Sudamérica. Hacemos un seguimiento personalizado de cada uno de los integrantes, los alumnos que están en este diplomado. Tiene una duración de 9 meses el diplomado y bueno, aquí está la liga del programa completo para consultarla. Aquí está la liga, https://www.cecafi.com, que les invito a que se metan a la página y ahí pueden ustedes consultar el programa completo del diplomado de consultoría filosófica. Y bueno, ya cumpliendo con todos los requisitos, se expide un diploma como facilitadora de herramientas de la consultoría filosófica, avalado por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, Asociación Civil, CECAFI, y el Instituto de Prácticas Filosóficas de París, por un total de 150 horas de formación teórica y práctica. Esto es en lo que consiste el diplomado, y aquí, bueno, están las instituciones que avalan a este diplomado. CECAFI, el Colegio Mexicano, el IPP, y en cuestión del registro o inscripción, aquí tenemos los costos. Inscripción 1,000 pesos, $60, pago único al inicio del diplomado, una mensualidad de 960 pesos mexicanos, $55, son 9 pagos en total. Un diploma certificado que tiene un costo de 300 pesos o $15.
Es un pago al final del diplomado y esto va a incluir el envío postal. Y bueno, contamos también con descuentos para grupos y estudiantes y descuento para quienes cubran el monto total de la diplomatura. Aquí está también la liga para llenar la ficha de inscripción, www.cecafi.com/registro.php. Ahí pueden ustedes llenar esa ficha de inscripción y se pueden comunicar al teléfono 521 55 72 06 66 31. Tiene la línea internacional. Para cualquier duda que ustedes puedan tener, pues con mucho gusto también los vamos a atender. Y bueno, pues los esperamos en este diplomado. No me queda nada más y nada menos, bueno, pues que agradecerles a ustedes por estar aquí. No sé si haya alguna última duda, pregunta, comentario. Héctor, si quisieras comentar algo, tú que ya viviste toda la experiencia, que estuviste en el diplomado en prácticas filosóficas, ¿qué mensaje les puedes dar aquí a las personas que están aquí en el Zoom y a los que nos están viendo en redes sociales? Pues, pues primero, muchas gracias, Enrique. Muy interesante, como siempre, tus clases también. Que me tocó estar también haciendo el diplomado bajo la capacitación y tutela de Enrique y otros docentes y formadores. Entonces, comentarles que es una formación que es flexible, que es acorde y aplicada a los tiempos, que no nada más se lleva en ambientes prácticos, sino que también vas desarrollando habilidades para poderlo llevar a cabo desde el ambiente de lo virtual. Entonces sales capacitado en estos ambientes híbridos, no nada más es para consultorio físico, ya no te vamos brindando esas facultades para que lo puedas desarrollar en todas las plataformas disponibles y las necesidades que se vayan desarrollando a lo largo de cada una de nuestras cualidades. Ventajas que podemos tener es las sesiones se quedan grabadas, puedes tener acceso a toda esa información que en algún momento por cuestiones laborales, personales, no puedes estar en la sesión, puedes revisar las grabaciones, puedes hacer una pequeña aportación de lo que tú has visto en esas sesiones y acreditar tu asistencia. Entonces, no hay un límite de, solamente en estas horas, bueno, podrías acceder a estas grabaciones y no perderte nada del curso. Otra ventaja es de que se te facilita toda la bibliografía de manera digital, que prácticamente pues muchos de nuestros maestros ya han elaborado amplios cursos, libros, y la tenemos a la mano como a la par de diferentes autores de talla internacional. Todos nuestros docentes, todo nuestro equipo formador está 100% capacitado, tanto en áreas filosóficas, pedagógicas, de las prácticas, al 100%. No te vas a quedar con dudas, tienes apoyo 24/7 y al finalizar, pues te llevas una gran satisfacción de poder contactar y convivir con personas de muchos lados de este mundo. Yo la práctica filosófica, cuando hice mi diplomado, conviví con compañeros de España, de Bolivia, de Perú, de Argentina, y todos estábamos en una sinergia muy interesante. Te hace ver la filosofía de una manera totalmente diferente y con aplicaciones que tal vez dentro de nuestra cosmovisión particular no tenemos ese desarrollo. Hay muchas facilidades que podemos tener, sobre todo la inscripción. Si estás interesado o interesada, puedes contactarnos por medio de aquí. Les envié una liga para que se registren, nos pueden dejar sus datos, la vuelvo a compartir ahorita quienes nos acompañan aquí en Zoom, para que los podamos contactar, podamos ver su situación en particular, si requieres alguna beca, algún apoyo, algún estímulo, con toda confianza y con todo gusto, ya sea mi compañera Abigail o tu servidor, vamos a poderte brindar alguna oportunidad y seas parte de esta gran familia que es CECAPFI. No nada más son la consultoría filosófica, que es una gran herramienta. Les comento, yo lo llevo desde lo particular como docente, la consultoría la llevo a las aulas y aparte ayudo a chicos en situaciones pues incluso vulnerables a desarrollar sus procesos formativos desde los procesos lógicos. Como bien decía Lippmann, de las cosas que más sufre uno como docente cuando ve a sus alumnos es esa falta del sentido lógico. Y esa falta de sentido lógico, cuando no se llevan a la vida diaria, se les complica. Sus crisis existenciales los llevan a unas depresiones que luego nuestros pobres psicólogos no hayan para dónde aventarlos. No, no es cierto, pero sí les vamos dando un apoyo totalmente creativo, diferente y sobre todo en esta situación del encuentro. Pues cualquier cosa los podemos estar apoyando. Pregunta por aquí, para consultar la cuestión de las becas, pues lo más básico es si eres estudiante,
tendrías un acceso, si mal no recuerdo, 20% de primera instancia. Si requieres alguna beca adicional o se presenta alguna situación muy puntual, mándame un mensaje. Con toda confianza vamos a buscar una posibilidad para que no te quedes fuera de este proyecto. Si no te puedes, ¿Dónde te pueden mandar el mensaje, Héctor? ahorita aquí les dejé en el chat, les voy a poner también mi número particular ¿O algún para que correo me puedan electrónico? localizar. Mi correo electrónico, o si pueden buscarme por redes sociales, en Instagram. Aquí también Héctor Montré, me pueden buscar en Instagram y ahí mismo les voy a estar enviando la información. Si es muy complejo, en la liga del formulario de Google que les dejé aquí en el chat, me pueden dejar ahí sus datos, teléfono, correo, y a la brevedad me comunico con ustedes para estar en contacto con su proceso de formación y que sean parte de esta gran familia. Nos dará mucho gusto verlos, apoyarles, y aunque tal vez no esté con ustedes en la generación, van a tener el apoyo de fraternidad, de campus fraternal con ustedes para que lleguen a lograr su objetivo. Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Pues nos vamos despidiendo. Una palabra nada más para despedirse de su aprendizaje. Iván David, una palabra que te llevas esta sesión. Bombardeo de preguntas. Voy a dormir hoy pensando en eso, en bombardeo de preguntas. Ok, bombardeo de preguntas, muy bien. Manuel. Muy interesante la actividad. Gracias por la oportunidad de este acercamiento y estamos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias, Manuel. Ana Karen. Pues me quedé así como que también muy interesante. Me gustó la forma en que en el diálogo que tuvo tanto el emisor como el receptor, o sea, cómo lo fue persuadiendo o cómo fue persuadiendo a la persona, la fue llevando a confrontarse, a que ella explicara así como que todo, le iba como que ese diálogo tan directo que hubo entre ambos, y cómo fue así que ella mencionaba algo y usted iba más y más y más y más preguntando, y yo dije, ay, dice usted, ella aguantó mucho, sabía cómo responderle, y pues muy mucho aprendizaje. Y pues digo, yo ahora me quedo pensando, ¿no? Pues sí, a veces haría falta preguntarle eso o hacer esas prácticas con los niños, ¿no? Como les dice usted en la filosofía, ¿qué me mencionó? Para niños. Para niños, exactamente. Muy bien, Ana Karen, pues muchísimas gracias. Laura, el aprendizaje, así muy brevemente. Pues antes que nada, gracias por la oportunidad, porque sí está interesante que hagan este tipo de ejercicios para conocer un poquito, aunque sea un poco, de qué se tratan la consultoría filosófica o esas prácticas filosóficas. Y me parece que a la hora de conjuntar la filosofía con cualquier área que nosotros estemos trabajando, nutre bastante, ¿no? Nuestra propia labor. Ya la cuestión es ahí de poder acoplar ambas cosas, ¿no? Porque la consultoría filosófica, por lo que estuve, bueno, con lo que estuvimos, el ejercicio que estuvimos haciendo ahora, fue una cosa muy general, muy enfocada a la cuestión filosófica, pero me parece que ya sea en el área empresarial o en el área tanatológica, psicológica, dependiendo lo que la persona esté, en que esté trabajando, se puede adaptar bastante bien, ¿no? E ir llevando, pues digamos, a la persona, ¿no? En cuestión, con las preguntas adecuadas y con la escuela filosófica adecuada, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Laura. Gracias. Sara, si nos dices tu aprendizaje. Sí, yo me voy como muy curiosa y muy interesada, y quizá el aprendizaje para mí es este valor que de pronto le damos a las respuestas, y cómo le damos un peso tan fuerte a las respuestas. Y hoy me quedo un poco más con esta idea de
lo valiosas y lo importantes que pueden ser las preguntas. Y abrir estos caminos para las preguntas puede ser súper enriquecedor, ¿no? Y como que siempre nuestra tendencia es a ir a las respuestas, encontrar las respuestas, pero quizá abriendo más preguntas podemos enriquecernos más. Entonces, creo que ese es como el aprendizaje que yo me llevo hoy. Excelente, muy bien. Margarita Natalie nos pone aquí su aprendizaje, dice que es introspección, nos lo pone aquí en el chat. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está, Héctor, acabas de mandar un documento de Achenbach, breve respuesta a la pregunta ¿qué es la orientación filosófica? Por si quieren ustedes bajarlo en este momento. Y bueno, pues agradecerles a ustedes, Iván David, Héctor, Manuel, Ana Karen, Laura, Sara y Margarita, pues su presencia. También agradecerles a las personas que nos pudieron estar viendo en redes sociales. Mi nombre es Enrique Rendón, también para cualquier cosa que se les pudiera a ustedes ofrecer. Uno de los formadores del Diplomado en Consultoría Filosófica de SECAPI. Ha sido un placer estar con todas y con todos ustedes. Y bueno, los esperamos, nos dará mucho gusto verlas y verlos como estudiantes, cursantes de esta diplomatura. Pues cuídense mucho y terminamos aquí esta transmisión. Que les vaya muy bien a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Estamos Hasta en luego. contacto. Abrazo a todos y a todas. Abrazo a todos.